Hola, ¿qué tal? Quiero agradecer al comité organizador de Cardiology and Imaging Curso Virtual Internacional Masters Online su invitación a participar en esta charla sobre dislipidemias, sus marcadores clásicos y sus marcadores emergentes. Soy el doctor Juan Pablo Núñez Urquiza, soy cardiólogo clínico y experto en rehabilitación cardíaca y actualmente laboro en el Instituto del Corazón de Querétaro. Ustedes verán en mis diapositivas el correo electrónico para mantener comunicación si así lo desean. Quiero hacer un panorama general con ustedes en estos minutos de la charla para hablar sobre el impacto de las estrategias para reducir las cifras del colesterol LDL como la meta de control como objetivo primario hasta la fecha dentro de los marcadores del perfil de lípidos basales o básicos que nosotros podemos tener y también dar algunas pinceladas de estos otros marcadores contenidos dentro del perfil de lípidos que, si bien se mencionan como emergentes, eventualmente podrán ser parte de nuestra realidad práctica. Y, a honor del tema principal del curso, valernos de algunas herramientas de diagnóstico por imagen y por caracterización de la enfermedad aterosclerosa que sin duda tienen un impacto en los desenlaces cardiovasculares mayores. Se ha descrito como reducción de 38 miligramos por decilitro del colesterol LDL mediante estrategias de tratamiento farmacológicas y no farmacológicas tienen un impacto en la reducción hasta de un 22% de los eventos cardiovasculares mayores. Esto en aquellas personas que no se conozcan con una enfermedad cardiovascular flagrante. De ahí el mensaje de que debemos transmitir mensajes de prevención primaria y el impacto de reducir por cualquier estrategia farmacológica o no farmacológica estos marcadores de riesgo cardiovascular, no solamente clásicos, sino poner atención a los emergentes. Hasta ahora, la cifra del colesterol LDL ha tenido metas de control cada vez más estrictas y sin duda será el comportamiento a seguir en las próximas guías y recomendaciones internacionales y nacionales. Afortunadamente se ha estado evaluando en forma constante la seguridad de estas metas de control del colesterol LDL cada vez más estrictas y que, a diferencia de la curva J descrita en el control de la presión arterial, no está descrito que haya efectos indeseables asociados a la reducción cada vez más estricta de la cifra del colesterol LDL. Estas metas de control, cada vez más estrictas como mencionaba, se han elegido para aquellas poblaciones que sean de mayor riesgo cardiovascular. Independientemente de la escala de estratificación que elijamos, sea la corriente europea o sea la corriente americana o inclusive otras escalas de estratificación de riesgo internacional, en el que se valen de variables clínicas accesibles: género, edad, milímetros de mercurio de la presión arterial sistólica, colesterol total, y hace una relación entre el colesterol total y el colesterol HDL. De manera que, en base a eso, se intenta predecir en los siguientes 10 años desenlaces cardio y cerebrovasculares mayores y tomamos en consideración el tiempo en el que este paciente ha estado expuesto a dichos factores de riesgo. El concepto de la edad cronológica respecto a la edad biológica es un punto importante. Vemos en este ejemplo como el 3% de riesgo de enfermedad cerebro y cardiovascular a 10 años se comparte en estos dos sujetos señalados en las curvas
en los círculos y en las flechas color azul, independientemente de que los grupos de edad cronológica sean completamente diferentes. La complejidad de nosotros transmitir a esta persona de 40 años que se hace percibir como un sujeto sano, entre comillas, es parte de la complejidad de un mensaje de prevención primaria en el que aquel sujeto aparentemente sano es más difícil convencerle de la potencialidad que tiene de enfermar. Uno, por el largo tiempo de la historia natural de la enfermedad cardiovascular y que el intentar predecir el futuro tiene un alto rango de incertidumbre. Sin embargo, nosotros como médicos hemos tenido la oportunidad de ver desenlaces cardiovasculares en historias naturales de la enfermedad en otros sujetos, y esto es lo que debemos transmitir a los pacientes potenciales, como un mensaje de ocuparnos en lugar de preocuparnos, y a su vez valernos de cualquier estrategia, no solamente de comunicación, sino de diagnóstico, que podamos así transmitir las intervenciones que deben realizarse sean proporcionales a el riesgo que tiene cada quien. Me parece en este artículo una clara oportunidad para encauzar la información del puntaje de calcio coronario a fomentar cambios en el estilo de vida. Ellos, en este estudio de metaanálisis, analizaban qué impacto tendría el hacerles saber a los sujetos que tendrían determinación de calcio coronario mayor a 0. Y vieron el impacto en la modificación del estilo de vida con medidas no farmacológicas como era el ejercicio y la dieta, al igual que el impacto en medidas farmacológicas como el inicio de ácido acetil salicílico, el inicio de fármacos que reduzcan el colesterol, por sus siglas en inglés LLM o Lipid Lowering Medication, e igualmente su impacto en el inicio y mantenimiento de medicamentos para reducir la presión arterial, por sus siglas en inglés BPLM, Blood Pressure Lowering Medication. Y vemos en la figura cómo el hacer saber que el paciente tiene un puntaje de calcio más de 0 tuvo un impacto en favorecer no solo el inicio, sino la continuidad del apego al tratamiento para reducir los fármacos que disminuyen el colesterol. Igualmente, incrementó 2 veces más los cambios en el ejercicio y la dieta al conocerse que tenían un puntaje de calcio mayor a 0. Por eso, es importante que conozcamos qué herramientas tenemos nosotros adicionales a las escalas de estratificación de riesgo. Dentro de las variables clínicas que adicionan riesgo y se toman en consideración para valerse de métodos de imagen, señalo aquí la historia familiar de enfermedad cardiovascular prematura, definida como aquel familiar de primera línea que en varones padeció un evento cardiovascular antes de los 55 años o en mujeres antes de los 65 años. E igualmente, dentro de los parámetros de laboratorio básicos, nosotros podemos aumentar nuestras variables para intentar clasificar el riesgo mediante escalas básicas sumadas a estas variables de laboratorio o de métodos de imagen, como puede ser en el perfil de lípidos adicionar la determinación de lipoproteína A o de apolipoproteína B,
considerándose estos puntos de corte como factores de riesgo aditivos a las variables clásicas. El índice tobillo-brazo cuando está por debajo de 0.9 e igualmente motivo en gran parte de estas charlas que habrá durante el curso el puntaje de calcio coronario. Igualmente nosotros sabemos que se desarrollarán infinidad de herramientas dentro del perfil de lípidos, tanto básicos como extendidos, en el curso de los años irán tomando un lugar específico por su papel que suma al riesgo cardiovascular. Y consideramos estos potenciales focos de tratamiento en el desarrollo de las nuevas terapias de tratamiento que el curso de los años nos permitirá valernos de las mismas. Se ha descrito fórmulas clásicas para conocer a partir del colesterol total las fracciones LDL, HDL y recordemos cómo la fórmula de Friedwald tiene sus inconvenientes cuando el paciente tiene triglicéridos por arriba de 400, pues el colesterol LDL podría infraestimarse. Y es por esto que en estas poblaciones se prefiere obtener el colesterol no HDL y que cuando veamos las metas de control, el colesterol no HDL es 30 miligramos más arriba de la cifra de colesterol LDL meta. En el perfil de riesgo de los pacientes, de acuerdo a la escuela americana, se considera un riesgo borderline o esa zona gris que siempre genera mucha confusión, en el mejor sentido de la palabra, entre 5 y 7.5% de las personas y un riesgo intermedio entre 7.5 y menos de 20% de desarrollo de enfermedad cardio y cerebrovascular a los siguientes 10 años. En esta zona gris, entre 5 a 7.5%, con una baja emisión de radiación en milisieverts, el puntaje de calcio coronario sin duda es una herramienta alentadora para reestratificar a los pacientes. Vemos igualmente cómo el tomar estos puntos de corte aquí no sería dicotómico, sino sería quizás en 3 estratos, 0 unidades, de 1 unidad a 99 unidades Agatston o mayor o igual a 100 unidades Agatston o de acuerdo a percentilas para la edad, género, y cómo encontramos algunos nichos donde puede inclusive tener un puntaje de calcio 0, sin embargo tener estos factores de riesgo aditivos, como pueden ser las personas con diabetes, nuevamente el factor de enfermedad cardiovascular prematura y el hábito tabáquico activo. Esto es alguno de los puntos clínicos que nosotros debemos de sumar a una estratificación de riesgo por métodos de imagen, como puede ser el calcio coronario. Vemos como hay recomendaciones de utilizar el ultrasonido Doppler, tanto carotidio como femoral, en estrategias de reestratificación de riesgo, al igual que el calcio coronario, como potenciales modificadores en aquellos sujetos asintomáticos y que estén en este estrato de riesgo cardiovascular bajo a intermedio. Este es un claro ejemplo de cómo el puntaje de calcio puede sumar a las escalas de estratificación de riesgo clásicas. Fue el estudio MESA, que fue un seguimiento longitudinal de 4.758 hombres y mujeres en estos grupos de edad, 45 a 84 años, que pretendían evaluar la indicación de uso de medicamentos modificadores del colesterol en base a sus desenlaces cardiovasculares. Y en esta imagen principal del artículo ven
como de acuerdo a ASCVD menor de 5 no tendrían indicación de estatinas, en esta zona borderline entre 5 y 7.5%, en esta zona intermedia de 7.5 a 20% y el riesgo alto de acuerdo a SCVD mayor de 20% a 10 años, encontraban sujetos, a pesar de ser riesgos intermedios o elevados, que tendrían puntaje de calcio 0. E igualmente, como personas que de acuerdo a escalas de estratificación clásicas ASCVD darían menos de 5%, como hasta un 21% podrían tener puntajes de calcio mayor a 0. De manera que permitía reclasificar el factor de riesgo clásico de acuerdo al puntaje de calcio coronario para así ser candidatos a uso de estatinas. E igualmente, en el seguimiento, el puntaje de riesgo cardiovascular sumado al calcio coronario nos dan números necesarios a tratar, que sin duda impactan en nuestro manejo terapéutico. Vemos como este número necesario a tratar de seguimiento a 10 años, de acuerdo a SCVD a 10 años, veíamos como el número necesario a tratar es cada vez más pequeño mientras el puntaje de calcio sea mayor, es decir, inversamente proporcional. Independientemente de que, de acuerdo a SCVD, esa población de riesgo tendría recomendación para estatinas o a consideración del médico el iniciarle estatinas. Y por qué no, igual decirlo en aquellas personas que no tendrían ninguna indicación para disminuir la cifra de colesterol con estatinas. Ahí es importante el mensaje de la potencia de las estatinas. Si nosotros, de acuerdo al riesgo cardiovascular, necesitamos responder de manera proporcional, pues buscamos una estatina de alta potencia para el del riesgo alto. Y alta potencia refiere disminuir hasta un 50% la cifra del colesterol LDL. Obviamente, si utilizamos de acuerdo a tolerancia clínica dosis moderadas o bajas, tendríamos que combinarlos con algunas otras estrategias de reducción de la cifra de colesterol. Está claramente descrito cómo el porciento de reducción de colesterol LDL va siendo aditivo el combinarlo con diferentes frentes de tratamiento como puede ser el ezetimibe e igualmente en los nichos indicados triples terapias, estatinas de alta intensidad a dosis máxima tolerada, ezetimibe e inhibidores de PCSK9 con reducciones importantísimas de hasta un 85% de la cifra de colesterol LDL. Y esta imagen muy gráfica de cómo pretendemos metas de control cada vez más estrictas de acuerdo al color más marrón del riesgo cardiovascular, recordando que en las personas de muy alto riesgo la meta de colesterol LDL es de 55 y que si en el seguimiento a 2 años ha tenido recurrencias de eventos a pesar de mantener metas por debajo de 55, la meta se hará aún más estricta. Dicha meta se pretende reducir el LDL a menos de 40 y aquí, con esta imagen que decía el Buki, ¿a dónde vamos a parar? Finalmente estoy convencido de que esto irá modificando cada vez a cifras más estrictas y, por qué no mencionarlo, también se valdrá de otras herramientas del perfil de lípidos como marcadores emergentes. Aquí se menciona no nada más en la meta de colesterol LDL como marcador clásico, sino en aquellas poblaciones
como las que tienen hipertrigliceridemia, la meta de control de colesterol no HDL, que recordemos es 30 miligramos por arriba de la cifra de colesterol LDL de acuerdo al estrato de riesgo. E igualmente están descritas las metas de apolipoproteína B como objetivos secundarios con distintos puntos de corte de acuerdo al riesgo cardiovascular. La cifra de los triglicéridos, que insisto, son objetivos secundarios, y sobre todo en poblaciones especiales como pueden ser personas con diabetes, un adecuado control de la cifra de hemoglobina glucosilada A1C. Recordemos que las personas con diabetes tienen un perfil aterogénico especial en el que hay hipertrigliceridemia que se puede presentar casual y en ayunas. Las partículas de colesterol LDL son pequeñas y densas. Hay incremento de la apolipoproteína B y disminución tanto del colesterol HDL como de la apolipoproteína A. Más allá que solo el diagnóstico de la diabetes agrava el perfil aterogénico de las personas con dislipidemia, hay algunos factores que debemos de considerar en las personas con diabetes como un agravante de su riesgo cardiovascular. Se ha descrito como a más de 10 años de evolución de la diabetes, la presencia de albuminuria o los puntos de corte en la relación albúmina-creatinina, tasa de filtrado glomerular menor de 60, complicaciones macrovasculares como puede ser retinopatía, neuropatía, y el tener un índice tobillo-brazo menor de 0.9 aumenta el riesgo cardiovascular de aquel paciente con diabetes per se. Y finalmente, esta información que me parece sumamente relevante, tecnológica, alentadora, cómo las estrategias de imagen cardiovascular pueden caracterizar la placa. No nada más de decir la carga de placa que tiene, sino hacer histología virtual de las características de una placa vulnerable, en base a la capa, si es delgada, a las unidades Hounsfield, que tiene una atenuación en el centro menor, y una mayor atenuación periférica con el signo que describen de napkin ring, o la presencia de calcificaciones moteadas o spotty que tienen sin duda algún impacto en el comportamiento de estabilidad o inestabilidad de la placa y que resultan sumamente alentadoras. Igualmente se han visto algunas estrategias, además de la información anatómica, como puede ser en la figura A y B de un sujeto, se han visto cada vez mayor desarrollo de herramientas adicionales a las emergentes por los métodos de imagen, que ustedes son expertos en ese tema, y cómo se puede evaluar el área luminal, el depósito de calcio, el porcentaje de la estenosis y la carga de la placa, al igual que esta caracterización tisular de la que hablábamos, con menor atenuación en el centro, señalado con el asterisco, y esta mayor atenuación periférica en color verde, y que son algunas de las características de predictor de inestabilidad de la placa por métodos de imagen. Desgraciadamente, en ocasiones, cuando son evaluadas por métodos invasivos, porque no se logró el impacto de la medida de prevención primaria y tienen desenlaces que amerita prevención ya secundaria, los métodos de imagen intravascular, como puede ser la tomografía de coherencia óptica intracoronaria u OCT, nos hace ver cómo en la placa inestable que está en la letra codificada en en la figura codificada en A, donde está el cursor, se observa una placa que está inestable y en este otro lado de la imagen una placa estable. Y cómo comparan algunos marcadores adicionales de la inestabilidad de esta placa que quizás nosotros pudimos haber tenido como variables clínicas: la hipertensión, la proteína C reactiva ultrasensible mayor a 3,
enfermedad multifocal, la carga de placa e igualmente en análisis histopatológicos la mayor infiltración por macrófagos. Finalmente, cerrar esta plática en la apertura a estos métodos de estratificación de riesgo en laboratorio, en imagen, que los clásicos sin duda se verán fortalecidos por los métodos emergentes, que las metas tendrán un comportamiento dinámico y cada vez más estricto, y la historia natural de la enfermedad es la que nos permitirá en el seguimiento saber que estamos respondiendo de manera proporcional a las estratificaciones de riesgo que tiene cada uno de los pacientes. Muchas gracias.